El Arcón entra en la montaña palentina con las primeras lluvias del otoño. Presenciaremos la berrea, todo un pulso al ritmo de la naturaleza. Vamos en busca de los grandes cérvidos que rompen su silencio para ganarse el favor de las hembras y compiten con los machos marcando su territorio. Los ciervos están en plena época de celo. Sus berreos prolongados irrumpen en los claros del bosque. El venado es el rey del bosque en el otoño. De la mano de los agentes medioambientales, conoceremos su hábitat y disfrutaremos con un espectáculo impresionante al amanecer. Tras una visita a la Casa del Parque en Cervera de Pisuerga, nos trasladaremos al Valle de la Castillería para iniciar el sendero que nos conducirá desde Verdeña al Bosque Fósil, donde descifraremos la huella de árboles que dieron sombra hace 300 millones de años. El cocinero palentino Santos González nos recibirá en el restaurante Peñalabra, un buen ejemplo de cocina rural en el que 3 generaciones han sabido mantener la esencia de unos platos vinculados a la localidad de Cervera. Hoy subiremos a Montevernorio, una increíble atalaya que se eleva en el término de Villarén de Valdivia, desde cuya cima se contempla un vasto territorio. Allí, el arqueólogo Quechu nos descifrará el secreto de una ciudad fortificada cuyos orígenes cántabros la sitúan entre los yacimientos más importantes de la Edad del Hierro. Comenzamos con las primeras luces del alba en la montaña palentina. Bernardo nos espera en pleno parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente el Cobre. ¿Cuántos años llevas ya en estas montañas? Pues desde el 91, no hay más que echar cuentas, o sea que unos 23 años ya aquí en la montaña palentina. 23 años de berreas. La berrea es un fenómeno que es perceptible, que el público que se acerca a la montaña palentina puede comprobar todo lo que significa. Sí, por supuesto. La berrea es el momento del celo del ciervo y es espectacular, sobre todo por el sonido. Además aquí tenemos la oportunidad de poder observarles a distancias más o menos prudenciales, que no se les llega a molestar, y se puede disfrutar del paisaje, de estas mañanas frescas que nos hacen estar despiertos. ¿Dónde estamos ahora, Bernardo? Ahora mismo estamos próximos a Resova. Todo este término es de Resova, del pueblo de Resova, que es una pedanía del ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. Este es un monte, como te decía, de Resova, se llama Monte Palacios. Está el entorno que tenemos al sur toda la Sierra del Brezo con Peñarredonda, Santa Lucía, al fondo el Curavacas, que es el pico más alto de Palencia. ¿Con quién convive el ciervo en estas montañas? Más cérvidos como el corzo, el jabalí, el lobo, es una de las especies emblemáticas de la cordillera cantábrica, y con la especie más emblemática que tenemos en la montaña, que es el oso pardo. Esto es un lujo que podemos disfrutar gracias a la gente que nos ha precedido viviendo en este entorno. Ha conservado lo que podemos observar ahora, ha modelado el paisaje gracias a su actividad, que era básicamente ganadera, una ganadería extensiva. Y tenemos la suerte de poder encontrarlo como se podía encontrar hace 200 años. Todos los años, por estas fechas, la berrea le pone no solamente vida animal a los montes y a las montañas, sino los sonidos. Exacto, eso es. La naturaleza no solamente hay que verla, hay que oírla y quedarte un momento y sentirla, que eso es lo bonito, es el sentir que te puedes integrar en la naturaleza, formar parte de ella. ¿Veremos algún ciervo hoy? Sí, hombre, por supuesto. Es fácil verles, durante todo el año son muy precavidos, tienen cuidado de mantenerse lejos del alcance de la vista, pero en la época de celo, en la época de berrea, lo que hacen es todo lo contrario, salir a los claros, dejarse ver, hacerse oír sobre todo, para procrear y para mantenerse ahí en el entorno.
Estoy deseando sentir de cerca la berrea en la montaña palentina. ¿Lo puedo hacer? Vamos. Bernardo, es cierto, estamos escuchando desde aquí, es la sintonía de la montaña en el otoño, pero muchos piensan que cuando llegan a la berrea van a ver el ciervo a 5 metros. No, eso no se da y además no es conveniente, que lo que hacemos entonces es interferir. Lo bueno es tratar de verlos a distancia para no molestarles. Con los equipos ahora mismo que hay de prismáticos, telescopios, la gente viene muy bien preparada y se hacen unas observaciones muy buenas sin llegar a molestarles. Los vehículos, los ruidos de los motores les molestan muchísimo. Cualquier ruido que se hiciese ahora por aquí fuerte llevaría que esos animales nos percibiesen, se quedarían parados y posiblemente pararía la berrea. No importa que el ciervo no esté a 5 metros, porque solamente el escenario donde nos encontramos al amanecer en este espectáculo natural es impresionante. No, eso por supuesto, a todo el mundo que le guste la naturaleza, la berrea es como el incentivo, la disculpa para venir a disfrutar del entorno, del paisaje, de una mañana fresca. La berrea la escuchas, la ves, pero sobre todo ves todo lo que ocurre a su alrededor. Estamos dentro de un espacio natural. ¿De qué manera se controla el paso de las personas o de los vehículos? El espacio natural lo que pretende es proteger el entorno, conservarle. Entonces para ello se toman algunas medidas que son restrictivas de acceso, sobre todo a lugares donde se pretende proteger con más intensidad, pero proteger porque son especialmente delicados o son unas zonas de alimentación o de reproducción. ¿Cuántas manadas podremos estar contemplando desde aquí? Y por cierto, lo de las luchas de los machos y las cornamentas también se suele escuchar. Ahora mismo estábamos viendo, hay un grupo grande, un harén, hay 2 machos, otro más que se le estaba aproximando, y por el entorno hay otros machos que están berrando también, tratando de atraer algunas de las hembras que pueden estar todavía, que no tienen harén, entonces están tratando de formar sus harenes. Las luchas tratan de evitarlas, o sea, primero tienen otro tipo de actitud, de mostrar al otro macho que son más fuertes, con movimientos, con el berrido, levantando, estirando su cuerpo, tratándole de impresionar y de intimidar. Luego se produce una aproximación, incluso llegan a caminar juntos, como dice, que yo soy más grande que tú, mira, no te metas aquí y demás, y cuando esas intimidaciones no tienen efectos, cuando se produce finalmente la lucha, y es a ver quién es el que más domina. Si me dices que tu trabajo no te gusta, no me lo voy a creer, porque tú eres de la montaña palentina, naciste cerca de aquí, hiciste forestales y tu trabajo es este. No, mi trabajo me encanta. He tenido la suerte de poder trabajar en lo que me gusta y de poder trabajar en la zona en la que nací, porque nací aquí a unos pocos kilómetros. Me gusta contar de todo esto, pero hoy venimos a ver la berrea y a escucharla. Vamos a seguir viendo lo que estamos disfrutando. Y es verdad, además. Víctor González es técnico de la Fundación Patrimonio Natural en Palencia. Él ha nacido en estas montañas y forma parte de este escenario. Los espera bajo las ramas del emblemático roble centenario en las Tenadas de Rasova. Víctor, tú eres técnico de la Fundación de Patrimonio en la provincia de Palencia. Vale, hasta ahí bien, pero ¿a qué es lo que te dedicas? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Bueno, pues es un trabajo un poco variado. Llevamos desde los centros de interpretación de naturaleza que tiene la Junta en la provincia, que sería la Casa del Parque Natural en el que nos encontramos, que está en Cervera, el aula de interpretación del cangrejo de río, que está en Herrera de Pisuerga, en el centro norte de la provincia, y al sur, en el espacio natural de La Nava y Campos de Palencia, en el pueblo de Fuentes de Nava, y hay otra casa del parque que interpreta ese espacio natural. Y además de eso, pues desarrollamos proyectos de conservación y de uso público en distintos espacios naturales de la provincia y siempre en colaboración con el servicio territorial. Hay un motivo por el que he querido quedar contigo
precisamente aquí, en la Tenada, en el Chozo de Resova, al lado de este roble centenario. Pues además es de las 3 especies de roble que tenemos aquí en la cornisa cantábrica. Este es el roble albar, que es el roble más longevo que tenemos, y bueno, el espécimen que tenemos aquí detrás es muy probable que tenga más de 500 años. Que por cierto te lo habrás encontrado con tu trabajo en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, Javier, en realidad casi desde que era pequeño, porque yo soy de aquí al lado y además, bueno, estudié en Palencia capital y tengo la suerte de trabajar en la provincia en la que me he criado, sí. Hiciste montes. Sí. Además eres de Cervera, sí, sí. Y trabajas en algo relacionado con los árboles y con la naturaleza. Soy afortunado, porque además hay que tener cierta vocación, yo siempre la he tenido, siempre me ha gustado la naturaleza, y además combinarlo con la ingeniería, y sí, siempre me ha gustado, tengo mucha suerte. Muy bien, bueno, pues el motivo por el que he quedado aquí tiene su explicación. ¿Cuántos años dices que puede tener este roble del Chozo de la Tenada de Resova? Bueno, pues no sabemos exacto los años que tiene, pero te aseguro que tiene más de 500 años, por las dimensiones que tiene, por el tipo de especie que es y por el grosor del tronco. Ya tiene oquedades en el interior, es difícil saber su edad, si no es con un análisis químico, pero seguramente tenga más de 500 años. Este es un árbol catalogado, como otros que tenemos aquí en el Parque Natural. Pues es un ejemplo de cómo eran los bosques en tiempos ancestrales, con ejemplares de estas dimensiones. Has hablado de tiempos ancestrales, de bosques. Oye, ¿tenéis algún bosque que tenga millones de años? Pues sí, tenemos varios bosques de mucho antes que apareciese el primer ser humano aquí, y en concreto en un pueblo aquí al lado, que si quieres lo vemos, en Verdeña, tenemos el bosque fósil de Verdeña. Es una representación de un bosque que existió hace 350 millones de años. Hay que entender que los primeros homínidos aparecen hace 4 o 5 millones de años, las investigaciones cada vez van renovando los datos, pero es un bosque que existió mucho antes de que la península ibérica fuese como es en la actualidad, y de hecho ese tipo de bosques, en ese momento esta zona del planeta estaba al sur del Ecuador, o sea, es un vestigio de algo muy, muy antiguo. Lo del bosque fósil no deja de tener cierta complicación, porque una berrea ya la hemos disfrutado, el espacio natural, las peñas, las cumbres, el paisaje, el oso, el lobo, los animales, pero lo de un bosque fósil, ¿tú crees que se puede digerir bien? Yo te lo garantizo, te lo garantizo. Además está dentro de una de nuestras sendas del parque. El parque tiene unos equipamientos de uso público, entre ellos está la senda del bosque fósil, en la que a través de un sendero señalizado un visitante puede llegar hasta el bosque y va a encontrar además unos paneles que le expliquen lo que allí se ve, y hoy pues os lo intentaré contar yo como buenamente pueda. La montaña palentina es un enorme cofre que, además de preservar los montes, los bosques, la fauna y a los habitantes de los entornos rurales, sorprende al visitante con senderos que nos conducen a bosques cuyos árboles fosilizados tienen más de 300 millones de años. Bueno, ya estamos en el bosque fósil. Correcto, el bosque fósil de Verdeña. Verdeña es una pequeña pedanía de Cervera. ¿Cuándo se descubre en la montaña palentina la existencia de estos restos de un bosque fósil? Esto comenzó con las explotaciones mineras que hubo aquí en montaña palentina en los años 80, en concreto con una explotación de una veta de carbón a cielo abierto, pero el geólogo que trabajaba en ese momento en las minas, el doctor Robert Wagner Boone, fue el que puso en valor, el que se dio cuenta de los vestigios que había aquí. En concreto lo que se descubrió son las huellas de un bosque que existió aquí hace 350 millones de años. Y aquí tenemos en la imagen una representación de cómo pudo ser ese bosque. Estaríamos en el periodo carbonífero, hablando en términos geológicos. En ese momento, esta zona del planeta estaba al sur del Ecuador, la península ibérica todavía no estaba formada, y en el punto que nos encontrábamos estaríamos en la desembocadura de un río que desembocaba a un mar que sería precursor del actual mar Mediterráneo. Entonces estos árboles vivían en una zona arenosa, que esa arena es lo que hoy es la roca arenisca en la que están los fósiles de estas especies de árboles, que ahora te voy a enseñar en la pared directamente. Posiblemente ahora quede lo más difícil, hacernos entender que esta pared, que por cierto es un escenario precioso, es el bosque fósil, y que aquí están esos árboles fosilizados. Aquí se han investigado 2 especies distintas de árboles, y la que tenemos aquí es este hueco largo que se ve aquí, que sería la huella, el molde que dejó una de estas especies, que se llama Chordaites, en la arena de la playa en la que vivía.
todo lo que vemos aquí es un tronco de Chordaites, que sería un pariente de las actuales coníferas. ¿Por qué estaban tumbados los árboles y en esta posición? Cuando estas plantas estaban viviendo en esta arena no estaba en esta posición, lógicamente estaba en posición horizontal. De tal manera que los árboles, cuando crecían, metían sus raíces en esta arena que hoy es arenisca y el árbol saldría en esta dirección. Lo que pasa que con el paso de los tiempos geológicos, con diversos pliegues que hubo en Europa y en la formación de la península ibérica, esta capa se plegó y está en la posición que nos la encontramos actualmente. Y la teoría que manejaron los investigadores que estuvieron trabajando en esta pared es la siguiente: hubo un evento catastrófico en un momento dado de la era geológica en el que, por causas de una falla, hubo un desplome de toda la línea de costa y entró el agua de forma muy súbita, segando y tirando al suelo todo este bosque. De tal manera que esa entrada súbita de agua provocó que todo este material vegetal quedase enterrado debajo del mar durante millones de años, y así se produjo su fosilización y la capa de carbón que se extrajo aquí en los años 80. El bosque continúa. Bueno, como hemos comentado, pues en este bosque vivían dos especies de árboles principalmente, el que hemos visto antes, que son los Chordaites, y sigilarias. Aquí lo que vemos en la pared son las improntas de las bases del árbol, donde insertaba las raíces del árbol en la arena. En la sigilaria, a diferencia del Chordaites, era un árbol que prácticamente no tenía madera, tenía mucha corteza. Entonces lo que vamos a ver son las bases de las raíces, pero también restos de corteza como la que tenéis ahí. Árboles muy altos, estos también, probablemente de más de 10 metros o de 15 metros incluso. Víctor, abundan por el suelo. ¿Estos son restos fósiles en esta piedra? Pues sí, efectivamente, esto es un fósil, probablemente de una planta del sotobosque de este bosque, es decir, plantas pequeñitas que vivían debajo del bosque, y esto tiene pinta de ser un calamites, que es una de las especies que eran contemporáneas de las dos especies de árboles que acabamos de comentar. En el mismo lugar del bosque fósil se encuentra el Mirador de la Pernía, desde el que se contempla una de las panorámicas más sorprendentes de la montaña palentina. Javier, ¿qué haríamos en los parques naturales si no contásemos con miradores como este que tenemos aquí? Nos perderíamos un montón de cosas. Disfrutar del Curavacas, disfrutar de Picos de Europa, de San Salvador de Cantamuda, del Románico, realmente es uno de los privilegios que tenemos de estar en un mirador, en este caso el Mirador de la Pernía, ¿eh? Por cierto, Javier, ¿y qué me dices del bosque fósil que acabas de visitar? Pues todavía sorprendido. No niego que tiene su belleza y que de alguna manera lo geológico también es importante, y sobre todo cuando nos habla de tantos millones de años, pero desde luego sigue siendo sorprendente encontrarte un bosque fósil en un escenario tan vivo como este. No me extraña, es que has visto la naturaleza, has visto la berrea, has visto lo que es la majestuosidad de montaña palentina, de la naturaleza en pleno esplendor, y ahora te encuentras con un bosque fósil de hace más de 350 millones de años. ¿Cómo no te vas a sorprender? Nuestros visitantes, cuando pasan por la casa del parque, les recomendamos que vengan a esta senda porque ese es el contraste que nos gusta. Lo opuesto, las dos cosas opuestas, la naturaleza, la vida y los antepasados, los 350 millones para atrás. Javier, ¿cómo lográis que todos entendamos qué es un bosque fósil y dónde están los árboles y por qué se han quedado ahí durante tantos millones de años? Para eso lo que hemos hecho es, todos nuestros compañeros, las empresas de la zona que trabajan en el turismo, ha habido una formación muy importante para explicarlo. Si no lo explicas, no lo vas a valorar en su justa medida, y creemos que es la base de disfrutar del bosque fósil. Además, en los últimos años ha habido un incremento de empresas de turismo de observación de naturaleza. Entonces, desde la administración del parque se procura dar formación directamente a los guías de las empresas de turismo de observación de naturaleza para que ellos sean los primeros que lo entiendan bien y lo puedan transmitir a los visitantes y a sus clientes. A tan solo una distancia de unos metros tenemos árboles petrificados. Desde luego no es lo que tenemos enfrente. Estos están totalmente vivos y además estamos en pleno valle del río Pisuerga, que sería el valle más arbolado del Parque Natural, y aquí están las mejores representaciones de bosque que tenemos en Montaña Palentina, y además que lo comparten con un grupo de animales que están directamente relacionados con ellos. Todos están relacionados. La berrea se ha convertido en un reclamo turístico que atrae a centenares de visitantes en esta época del año. Minerva nos espera en la Casa del Parque, situada en Cervera de Pisuerga, punto de información obligado para senderistas y montañeros.
¿quién es el rey en esta parte de la montaña palentina? ¿El oso, el lobo o el ciervo? Hombre, en esta zona el rey es el oso, por supuesto. Es el emblema del parque natural, entonces pues es un poco la joya. Lo bueno, lo bonito es salir al monte y a lo mejor encontrarte una huella o un excremento o un árbol arañado por el oso o mordido. Entonces eso nos indica que él está ahí realmente, aunque no lo veamos, porque es un animal muy esquivo. El lobo más esquivo todavía, más difícil aún. Pero bueno, se le puede escuchar. Sobre todo al atardecer y por la noche son los mejores momentos para escucharle y en la época de celo. Minerva, con toda seguridad muchos que han visto el Arcón de esta semana van a querer venir a esta parte de la montaña palentina. Cuando llegan a la casa del parque, ¿cómo les orientas si quieren ver la berrea? Tienen que saber lo primero que el espectáculo de la berrea es durante un tiempo muy limitado. Viene a durar más o menos un mes. Empieza a mediados de septiembre aproximadamente, aunque depende un poco de la climatología. Dicen que cuando se mojan el lomo es cuando empiezan a berrear. Durante las primeras fases del periodo de celo pues están más metidos en monte, pero poco a poco se van soltando y van empezando a salir a los claros, empiezan a cortejar a las hembras y es cuando se pueden ver las luchas y demás. Por un lado, la gente puede elegir ir por su cuenta. Desde la casa del parque les recomendamos algunas zonas donde es relativamente fácil la observación y luego la otra opción es dirigirles a las empresas de turismo activo que tienen una autorización especial de la dirección del parque. Aseguras mucho más el poder observarles, ¿no? Es realmente un espectáculo, es como que respiras hasta las hormonas de los animales, ¿no? Esos berridos tan potentes que ellos emiten, las luchas, el golpeteo de las cuernas para defender el grupo de hembras, es fascinante, vamos. El restaurante Peñalabra es toda una referencia de la gastronomía palentina. Toma el nombre del Peñalabra, una cumbre fronteriza con Cantabria. De ahí que Santos nos espere en el Mirador de las Matas, en plena naturaleza, precisamente en la fuente de inspiración de su cocina, avalada por 3 generaciones en Cervera de Pisuerga. Esto de quedar en el Mirador de las Matas... Pero yo iba al restaurante Peñalabra. Bueno, hemos quedado lo más cerca posible, la tenemos aquí mismo, detrás de esta montaña. ¿El restaurante o el Peñalabra? El Peñalabra, el pico Peñalabra. Te voy a hacer la prueba del algodón. Tú eres el jefe de cocina del restaurante Peñalabra de Cervera de Pisuerga, pero ¿has subido alguna vez al Peñalabra? Hombre, muchas veces. Toda la gente que vivimos aquí estamos vinculados bien a toda la montaña. Toda la cocina y todas estas vistas que tenemos aquí están vinculadas también a la gastronomía. Cada uno en el campo en el que trabaja, pero por supuesto pues lo acercamos lo más posible a todos nuestros platos del restaurante. Bueno, ya no nos queda más que ir al Peñalabra. Pues vamos, si quieres, solo tiene 2000 metros de altura. Pero es muy alto. Vamos al restaurante mejor. Bueno, pues vamos, encantado de acompañaros para allá. Muy bien, venga. Vamos. Todos, señores, son el origen de todo lo que significa hoy el restaurante Peñalabra, ¿no? Precisamente, claro. Estos son los artífices de que yo esté aquí haciendo el trabajo que estoy desempeñando ahora. Santos y Angelines, oye, que me encanta veros. Estamos ante un restaurante familiar y con varias generaciones. Esto es la 3ª generación. Empezaron mis padres sobre el año 32 y seguimos nosotros, la mujer y yo, y luego los hijos. Aquí hemos criado a los 4 hijos y estamos muy orgullosos de ellos y alguno está fuera haciendo otras cosas, todos no podían estar en el negocio y 2 son los que están en el negocio. Angelines, vamos a dar al reloj hacia atrás. Imagínate que estamos en los años 70, que tú estás en la cocina. ¿Cuáles eran los platos que más se pedían un día como hoy, de hace todo ese tiempo? Pues un plato que ha sido de toda la vida de la casa, la menestra, era ya muy famosa aquí en esta casa. La paella, las alubias con chorizo, eso era muy típico de aquí, las albóndigas, la carne guisada, la ternera guisada. La nueva etapa ya del Hotel Peñalabra, con el turismo, ¿eso vosotros lo vivisteis también? Porque aquí siempre hubo turistas, cazadores, montañeros. Siempre ha habido turismo de montaña y turismo que no era de montaña. Porque hace 50 años ya venían 10 o 12 catedráticos que eran de Santander y estaban aquí 15 días y vamos, vinieron muchísimos años. Cazadores toda la vida. Y en su época, ya hace muchos años,
paraban aquí en Peñalabra hasta los carreteros, con los carros y sus correspondientes vacas para hacer el transporte del vino y de la madera. Bueno, que ha sido un placer saludaros. Pues igualmente. Que os veo muy bien a los dos. Muchas Bueno, gracias. y como veis la cocina que hace Santos ahora. Veremos con ganas de trabajar. Pues muy bueno. Y de mejorar la cocina continuamente todo lo que puede. Santos, este bodegón que tengo encima de la mesa se ajusta a la comanda del restaurante Peñalabra. Es una pequeña selección te he hecho de algunos de los platos que tenemos en la carta, además de otros. Oye, lo de los caracoles lo lleváis en el ADN del restaurante. Aquí toda la vida han sido los caracoles. ¿Sigues siendo fiel a la receta de tu abuela? Sí, por supuesto, sigo haciendo los mismos caracoles que hacía mi abuela y que hacía mi madre. Y bueno, yo creo que me salen bastante parecidos o casi igual, sí. ¿Qué otros platos que tú identificas con la cocina de la montaña palentina? Por ejemplo, tenemos el lechazo entreasado, lechazo churro entreasado. Tenemos la ternera de Cervera en sus diferentes facetas, a la plancha o guisado. Las patatas de la importancia, en este caso son con jamón, no podíamos dejarlas de lado. Las sopas abahadas o sopas de ajo, en este caso... Una modalidad tuya esa. Sí, con setas en deruela, en este caso. La legumbre de Saldaña, que no puede faltar, nosotros la ponemos pues con toda esta chanfaina de cerdo. Y bastantes platos micológicos, ¿eh? También tocamos un poco el tema del pato, en este caso un poco de foie, por lo de Villamartín. Claro. Y platos típicos de postre, pues mira, tenemos los borrachines o tontos en leche, de leche perfumada, y las torrijas de pan con miel, con miel de aquí de la zona también. La gente viene a ver la zona y la zona se identifica con una gastronomía que en este caso yo creo que esto refleja un poquito, faltando menestra y algunos otros platos, identifica la zona en la que estás. Y la gente quiere comer lo que hay en esa zona. Santos, que nos has salido dos gemelos. Oye, Teresa, vaya detalle. ¿Quién les ha hecho? Pues yo especialmente para vosotros dos, con todo el cariño y el amor del mundo. A ti te toca currar, esto es un restaurante familiar. Pues yo en comedor y en cafetería. Oye, además tenéis mucha actividad en redes sociales. Pues un poquito, ahí me encargo yo de estar un poquito al día. Ahora mismo te pones o te quedas, y Teresa, mi mujer, es la que se encarga de este tema, yo estoy un poco más al otro. Y lo hace muy bien, y hace que nuestro negocio y todos los eventos de la montaña palentina, incluido este en el que estamos ahora mismo, salgan a flote a los cuatro vientos. Es un matrimonio joven, pertenecéis a la montaña palentina, vivís en el medio rural, estáis en una empresa familiar. ¿Qué tal os va? Bueno, pues bien, pues vamos bien, tirando, sí, estamos criando a nuestras hijas y somos felices aquí. Cada uno hacemos lo que nos gusta y estamos muy bien. ¿Cuántos misterios nos quedan por descifrar en esta tierra? Montevernorio es uno de ellos. Ahí está, dominando el paisaje desde la noche de los tiempos. En su cima vivieron los primeros habitantes de estas montañas. Sus piedras ocultan el secreto de una ciudad cántabra que se asentó en esta atalaya sobre una cima privilegiada, dominadora y estratégicamente situada. El arqueólogo quechu ha dedicado buena parte de su vida a estudiar las huellas de este yacimiento cántabro, que fue en la Edad del Hierro una poderosa ciudad fortificada. Quechu, ¿qué tiene Montevernorio para que hayas dedicado tantos años de tu vida a saber sus orígenes? Montevernorio es una montaña excepcional, uno de esos polos de atracción que significan un lugar estratégico en el territorio, que es como un imán de las comunidades humanas que llevan aproximadamente 5.000 años habitando aquí de continuo en esta montaña, agrupándose alrededor de las faldas del Vernorio hasta que en el siglo VIII a.C. empiezan a reunirse un montón de aldeas que a partir del siglo IV son una de las ciudades fortificadas más grandes del norte de España y una de las más importantes de Europa occidental. Tuvo un florecimiento cultural impresionante hasta que llega a Roma, la destruye por completo y a partir de ese momento esa ciudad queda sellada, esperando a que los arqueólogos vengamos y lo saquemos y se lo expliquemos a la gente. Cuando nosotros hemos llegado a recuperar esa memoria, al principio la gente estaba un poco reticente, hoy en día es un fenómeno cultural a nivel comarcal impresionante. Y cuando nosotros hacemos las campañas de excavación, los ciclos de conferencias y las jornadas de puertas abiertas, Montevernorio es como una romería. Con tantos siglos de historia, ¿quiénes fueron los que dieron origen a este asentamiento? Como una verdadera capital de territorio, la cultura de los cántabros, que en ese momento era una de las culturas célticas más importantes del norte de la península ibérica y que tenía en este núcleo una de sus capitales, probablemente la ciudad más importante en lo que era la frontera sur
con lo que fue el territorio romano. Yo creo que hay miles de espíritus de cántabros deseando contarnos su historia debajo de la tierra. Voy contigo, a ver si es verdad. Vamos a ver. Hablas de una gran ciudad de antes de los romanos en este territorio, pero ¿de qué perímetro estamos hablando? Estamos hablando de 28 hectáreas dentro del territorio de muralla. Estamos hablando de 30 campos de fútbol. Miles de personas viviendo dentro, lleno de cabañas. Pero es que en el perímetro exterior estamos hablando de 90 hectáreas defendidas por un sistema de parapeto de terraplenes. Es un sistema muy complejo que se conoce en toda Europa occidental. Esto era una verdadera ciudad, pero una ciudad no con el modelo del Mediterráneo, sino con un modelo propio de la Europa Atlántica. Era una ciudad de campesinos, agricultores, guerreros. Bueno, a los arqueólogos os medimos por vuestras excavaciones. Delante tenemos una. ¿Qué significa? ¿Esto qué es? Aquí estamos a los pies del foso. El foso está debajo del acantilado sobre el que está construida la muralla. Entre el foso, el acantilado y la muralla estamos hablando de 10 metros de desnivel en pared casi prácticamente vertical, que es un elemento defensivo enorme. Hay que pensar que todo esto se trabajó excavando con herramientas de hierro, con picos y palas. No era una obra hecha al azar, era un diseño perfectamente establecido. Aquí había gente que se dedicaba a la arquitectura militar, que sabía lo que hacía. Teniendo en cuenta lo que nos estás contando, Quechu, de la importancia que tuvo esta ciudad, ¿cómo lo reflejan las fuentes romanas? Está claro que para poder pasar al otro lado de la cordillera, los romanos tenían que tomar una gran ciudad que controlaba los pasos de montaña, y pensamos que esa gran ciudad sin duda alguna era el Vernorio. Las fuentes dicen que hubo una lucha campal fuera de la ciudad, que los cántabros se atrevieron a plantar cara en campo abierto a los romanos, que perdieron esa batalla, se encerraron en la ciudad y la ciudad acabó cayendo. Desde Sasamón sale la columna que dirige el emperador Augusto y penetra en el territorio de la montaña palentina. Es necesario dominar ese territorio para poder pasar al otro lado de la cordillera, y esas operaciones son imprescindibles. Aquí está la presencia de las legiones romanas, en especial de la Legión Cuarta, pero tal vez sea muy importante el campamento de Castillejo, que está aquí al lado, el más grande campamento militar de campaña romano localizado hasta el momento en Europa, en el que nosotros pensamos que estaba el ejército que tomó Montevernorio. Estamos en la cara norte de Montevernorio. Y cuéntame, ¿qué ocurrió en la Edad Media y qué importancia tuvo en la guerra civil este lugar? Bueno, Montevernorio, y aquí se ve muy bien, tiene una proyección territorial impresionante. Se domina la montaña palentina, se dominan los pasos en los puertos, se domina toda la vega. Eso dio como resultado que en la guerra civil se fortificara, y este es uno de los principales búnkers desde donde se batía en las líneas republicanas. Montevernorio en la Edad Media es curioso porque el poblamiento está escondido detrás del Vernorio. Es una época muy difícil del poder del califato de Córdoba. Luego el poblamiento se va a expandir y se van a formar todos los pueblos que vemos aquí alrededor. No hace mucho que en los medios de comunicación leíamos un acontecimiento vinculado a Montevernorio, y era cuando tú presentabas la tésera. ¿Qué significaba? La tésera es un documento de un contrato de hospitalidad entre dos grupos o dos familias o una ciudad y otras personas, y nos explica primero que había derechos de ciudadanía, que se hacían contratos, que estos contratos se registraban por escrito, y se registraban por escrito en placas de bronce con forma de animales, y se registraban por escrito en lengua céltica. Esa tésera demuestra que al menos una parte de la población leía, escribía y escribía documentos jurídicos, tenía leyes. ¿En qué museo de esta región podemos encontrar las huellas de esta ciudad de la que nos cuentas? Pues una parte importante está en poder de la familia Fontaneda en el castillo de Ampudia, donde están las colecciones más antiguas que fueron compradas por esta familia, haciendo, yo creo, un servicio impagable al mantener la colección unida. Y otra parte está en el Museo Arqueológico de Palencia, donde se tienen unos fondos impresionantes sobre el Montevernorio y donde hay una exposición de objetos de Montevernorio excepcionales. Quechu,
desde este lugar donde se ve prácticamente todo, se ve tu pueblo. Está ahí enfrente, Barruelo de Santullán, la comarca minera. Nos has transmitido con la pasión de un arqueólogo que cree en lo que cuenta la historia enigmática y mágica de la ciudad que hubo un día en Montevernorio. ¿Cuál es tu sueño para esta ciudad? Que Montevernorio reciba la atención que merece, el respeto que merece y el reconocimiento que merece como uno de los núcleos más importantes de la arqueología de la Edad del Hierro en el norte de España y probablemente de Europa Occidental. Es una importancia excepcional. Y hasta aquí el Arcón de esta semana. Apenas unas pinceladas, solo unos apuntes antes de que vosotros mismos lo comprobéis cualquier día de estos. En el reportaje de esta semana hablaremos de la indicación geográfica protegida Lechazo de Castilla y León, uno de los emblemas de la gastronomía regional. Hablaremos con sus responsables, con un ganadero sayagués y con un hostelero zamorano. Entre todos nos desvelarán las claves y el secreto de uno de los emblemas de la cocina regional. Narciso, en esta región convivimos desde que nacemos con la cultura del lechazo, que es una indicación geográfica protegida, y en concreto la del lechazo de Castilla y León. ¿Para qué sirve? Es un signo que identifica un producto ligado a un medio de producción, el área geográfica, y lo distingue de los demás a través de certificar una calidad diferenciada. Ampara bajo el marchamo de la IGP 3 razas, las razas que tenemos autóctonas en Castilla y León, que son la raza castellana y la raza ojalada. Nosotros hacemos control a todos los componentes, a todos los operadores que participan en la IGP del lechazo de Castilla y León. Empezamos en las ganaderías para certificar la procedencia de que ese lechazo es única y exclusivamente criado en una ganadería de Castilla y León. A continuación, tenemos que garantizar el transporte de esos animales al matadero y una vez que llegan al matadero tenemos que hacer el control de cómo se sacrifican esos animales. Conocidos todos los controles y la gestión del propio Consejo Regulador, ¿de qué manera lo detecta el ama de casa, el cocinero, incluso el comensal que se sienta en un asador? Se identifica con 4 vitolas que va a ser el carné de identidad de esta canal. Son etiquetas numeradas con números correlativos y en la que lleva también la fecha de sacrificio. Se les pone en la falda este marchamo. Aquí figuraría la razón social o el logo de la empresa que va a comercializar este lechazo. Están hechas de un material ignífugo. Pueden acceder al horno perfectamente, se puede asar con ellas. Va a llegar al plato con esta etiqueta. Teniendo en cuenta que Castilla y León es una potencia en el sector del ovino y en razas autóctonas, ¿qué aporta la indicación geográfica protegida con respecto a las razas autóctonas y al propio sector del ovino de la región? En el medio rural y sobre todo en el medio rural más extremo donde está llegando la despoblación, la IGP está fijando población, son los que están controlando los bosques contra los incendios. Las razas autóctonas están siendo desplazadas a los reductos más montañosos, a los más pobres, en una palabra. Y a través de la IGP se está consiguiendo ahora mismo que estos ganaderos saquen un pequeño plus en la venta de sus lechazos, de los lechazos procedentes de las razas autóctonas. Imposible, si no tenemos la defensa de una figura de calidad, poder competir con el resto de las razas. No sería totalmente imposible. Pero si hay una clave en la IGP del lechazo de Castilla y León, es, sin duda, los ganaderos. Nos acercamos a la localidad sayaguesa de Gáname para conocer la explotación de Nazario, un ganadero comprometido con la indicación geográfica protegida. Nazario, ¿dónde estamos y qué tipo de explotación tienes? Estamos en el monte de Gáname, de Sayago, en el monte se llama Pimarral, y estamos aquí con las ovejas, tenemos unas 850 cabezas. Nazario, estamos en uno de los pastos donde habitualmente traes a tu rebaño de churras. Oye, tú eres de un pueblo
ganadero importante. Aquí todavía quedan 11, 12 ganaderos, estamos. 11 con ovejas y 2 con vacas. Estamos casi todos en extensivo. Mi trabajo me gusta. Este trabajo te tiene que gustar un poco, si no te gusta es mucho más duro todavía de lo que es. El ganado están todo el año, están en el campo. Bien, es cierto que, claro, hay temporadas buenas y temporadas muy malas, como son las del verano, que bueno, pues que tienen muy poquito pasto, por no decir nada, pero bueno, ellas salen todo el año a aprovechar, porque en el verano lo que aprovechan es que cuando no hay otra cosa comen la hoja del roble. Y ahora, llegando ya más este tiempo, pues lo que le cae es la bellota. Nazario, ¿qué significa para ti como ganadero? Que mantienes tu explotación, estás en tu pueblo, en Gáname, en Sayago, el que exista una indicación geográfica protegida. Para mí significa la mayor calidad en alimentación que hay. Al que la madre de ese cordero se haya alimentado en pastos naturales, comida natural. A la hora de que la ama de casa vaya a comprar ese cordero, pues se nota mucho, por supuesto. ¿Qué le dirías al consumidor con respecto a que un ganadero tira de la IGP y eso quiere decir que va a seguir tirando? Como la gente compre otro tipo de cordero, igual peliráis alguno. Significa dos cosas. Primera y principal, para ellos están comiendo la mejor calidad que hay en carne. Y segunda, están manteniendo la vida en los pueblos, en las ganaderías autóctonas, que es las que también un poco dan vida a los pueblos, y promover eso, que es lo mejor. Están comiendo calidad. Pero si hay alguien que tiene mucho que decir en cuanto a la indicación geográfica protegida lechazo de Castilla y León, es sin duda la hostelería. Charlaremos con Agustín Lorenzo, un hostelero zamorano que nos explicará por qué es importante defender la procedencia y el sello de la IGP Lechazo de Castilla y León. Agustín, tú eres un empresario de hostelería muy curtido. ¿Qué lugar ocupa el lechazo en tu trayectoria y en el día a día de tus establecimientos? Para los establecimientos míos es el número uno. Número uno porque estamos basados en la calidad que nos la ofrece nuestra tierra. Nuestra tierra está llena de grandes ganaderos, de amantes de las ovejas, del campo y de un porvenir que muchas veces quieren destruirlo y no pueden, porque si vieran con la calidad y el cariño que los ganaderos crían el cordero, llegaría a la mesa de muchas más personas. No hay otra cosa mejor que el lechazo. No necesita conservantes ni aditivos, solo un poquito de sal y un poquito de agua para que no se nos queme. Y fuego. Esa es la mayor alegría que le puedes dar a un comensal cuando se sienta a su mesa. Agustín, cuando se sienta un cliente en la mesa, ¿tiene la absoluta certeza de que lo que tiene en el plato es un cuarto que procede de una figura de calidad, una IGP, que garantiza su procedencia, su origen y su raza? Hombre, la gran suerte que tenemos con el lechazo es que no es como la merluza, que no sabes de dónde viene, de dónde es, si es congelada, si es descongelado. Aquí nosotros no. El cliente es tan sabio y tan inteligente que se ha acostumbrado a decir, yo lo quiero de IPG, yo quiero con la marca, y lo ven perfectamente ahí. Eso es lo que nos garantiza a nosotros, que va a comer un lechazo selecto, que en pocos sitios del mundo se puede dar las circunstancias que se da en Castilla y León para mantener la calidad. Además de empresario de hostelería, tú te has significado mucho por tu sensibilidad con el arte, la cultura y la arquitectura. Y en este sentido, el lechazo y el defender una figura de calidad, el lechazo de Castilla y León, ¿tiene también algo de arte? Hombre, yo creo que sí. Y yo creo que sí porque creo en ellas. Porque creo en el ganadero que día a día le entrega todo su cariño y su esmero para producir una de las cosas que muchas veces se dice, la carne. La carne del cordero es una cosa especial y sobre todo aquí en Castilla y León. ¿Y esto quién nos lo garantiza? Unos señores que tienen unas pequeñas industrias en Castilla y León que se nutren de ese cliente amante del arte, de la tradición, del sueño de volver a encontrar los orígenes de sus abuelos y sus ancestros, cómo comían el cordero en su pueblo, y ahora resulta que llevamos 40 años haciendo de la misma forma y está en plena efervescencia, en pleno éxito. Yo nunca cambiaría un lechazo por ningún otro de los platos que hay.